las necesidades de la gente y la respuesta de los gobiernos seccionales de la provincia ahora. Regresamos, son las 11 de la mañana con 31 minutos. Nos escuchas por Radio Pichincha en nuestro espacio Me Importa Pichincha. Tratamos de acercar todos los aconteceres que pasan en este hermoso territorio a todos los ciudadanos. Reflexiones sobre cómo atravesamos justamente esta situación de pandemia, cómo hablamos de la reactivación económica, qué ha sido para todos los pichinchanos y pichinchanas poder atravesar esta situación tan delicada, y por ello también que sin duda no deja de ser un tema importante y que merece también agregarlo a al diario vivir, por decirlo. Estamos ya 15 días de las elecciones generales, donde se elegirán al presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. Asimismo, los parlamentarios andinos. Y por eso tenemos este espacio de reflexión también para conocer a los candidatos y candidatas que buscan un lugar en la Asamblea Nacional. Y por ello queremos saludar a Yesenia Guamaní. Nos escucha Yesenia, ella es del Partido de Izquierda Democrática, es una comunicadora social de 34 años, tiene experiencia en la gestión de medios de comunicación, en dirección de comunicación de varias entidades del Estado central y de los gobiernos autónomos descentralizados. Cree en los derechos, la justicia y la libertad. Bienvenida Yesenia, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte, Denise, un saludo cordial para todo Pichincha y por supuesto para toda la audiencia que se une a este espacio. Yesenia, en esta reflexión, para poder alcanzar, dinos, ¿tú buscas un lugar en la Asamblea? ¿En qué espacio? Porque muchos de los pichinchanos y pichinchanas seguramente también se confunden. Hay diferentes sectores justamente que representan los cantones, parroquias. Cuéntanos un poco lo tuyo, a qué estás apuntando. Claro que sí, Denise, y muchas gracias por la oportunidad. Muy importante que toda la ciudadanía conozca que nosotros estamos representando a la circunscripción 4, que representa en este caso a los 7 cantones de Pichincha. Y por eso esta mañana, si me permiten saludar, por favor, a los cantones a los que representamos, a Cayambe, a Pedro Moncayo, a Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Los Bancos, Rumiñahui y Mejía. Un cordial saludo a todos los cantones a los que representamos y por supuesto también a los candidatos con los que conformamos esta lista de la circunscripción 4, cantones de Pichincha. A mi alterno, a mi binomio Jorge Ayala, que es de Rumiñahui. También en el segundo casillero está Hugo Guarderas, que es de Mejía. En la alternabilidad está la señora María Torres, de acá de Cayambe. También en el tercer casillero está Silvia Coyaguazo, del Cantón Mejía, y en su alternabilidad está Franklin Morocho, del Cantón Pedro Moncayo. Esta lista está liderada por Yesenia Guamaní, que es del Cantón Cayambe. Así es, Yesenia, tú vas como asambleísta por la Izquierda Democrática. Recordemos que el candidato que busca la presidencia es el empresario Javier Herbas, que ha tenido bastante repercusión en redes sociales, se ha adaptado bastante bien, principalmente al TikTok, sin duda. Revisamos tus propuestas, Yesenia, vamos con la primera. Reducción de 137 a 50 asambleístas para ahorrar más de 55 millones de dólares. ¿Cómo ejecutar esta propuesta? Claro, Denise, y junto a Javier Herbas, como tú mismo lo mencionabas, es nuestro candidato presidencial, que vamos a llegar a la segunda vuelta junto a Javier Herbas y María Sara Gijón a la vicepresidencia. Con Javier Herbas nosotros hemos trabajado en soluciones económicas y productivas porque creemos que es la prioridad para el país, soluciones de justicia social, salud, educación, soluciones con valores democráticos y transparencia del Estado. Y como tú lo mencionabas, nuestra primera propuesta y una de nuestras principales es reducción de 137 a 50 asambleístas para ahorrar 55 millones de dólares. ¿Cómo estamos proponiendo realizar esta reducción? Reformando el artículo 118 de la Constitución para reducir justamente de 137 a 50, es decir, estamos hablando de un 64% menos, lo que equivale a un ahorro de cerca de 55 millones de dólares en el periodo de 4 años.
¿Cuál es nuestra propuesta específica? Reducir de 15 asambleístas nacionales que tenemos actualmente a 5. Reducir de 6 asambleístas por la circunscripción del exterior a 3. En asambleístas provinciales, ¿qué es lo que tenemos actualmente? 116 asambleístas provinciales. Nuestra propuesta es dejar en 42. Tomando en cuenta un asambleísta por cada provincia y uno más por cada 500,000 habitantes, y no como es actualmente, 2 por cada provincia y uno más por cada 200,000 habitantes. Entonces, si hablamos de de esta reducción en el tema de asambleístas provinciales, por ejemplo, en Guayas, actualmente nosotros elegimos a 20 asambleístas. Nuestra propuesta es dejarla en 7. Por ejemplo, en Manabí, nosotros elegimos actualmente 9 asambleístas, actualmente, ¿no es cierto? Y nuestra propuesta es dejarla específicamente en 3 y así sucesivamente con todas las provincias que tenemos aquí en el país. Mi estimada Denise. Sí. ¿Usted sabe cuánto nos cuesta a los ecuatorianos tener un asambleísta? ¿Cuánto nos cuesta a los ecuatorianos tener un asambleísta y su equipo básico de trabajo? Mire, nos cuesta alrededor de $13,000 cada mes tener un asambleísta y su equipo de trabajo básico, que son prácticamente 4 personas, 2 asistentes administrativos y 2 asesores. Eso es lo que les cuesta a los ecuatorianos, no nos cuesta a los ecuatorianos tener. Prácticamente con nuestra propuesta quedarían 87 legisladores fuera del poder legislativo. Con esto, ¿qué le estamos diciendo a los ecuatorianos? Que cantidad, ¿no es cierto?, no es sinónimo de calidad. Por eso, en nuestra propuesta, si nosotros estamos hablando de $13,000 que nos cuesta a los ecuatorianos tener un asambleísta y su equipo básico de trabajo, si esto lo multiplicamos por los 87 asambleístas, ¿no es cierto?, que quedarían fuera del poder legislativo, estamos hablando de $1,140,000 mensuales. Y si esto le vamos a multiplicar por 12 meses, estamos hablando de alrededor de $13,680,000. Y si esto le multiplicamos pues, por los 4 años que nosotros tenemos, que tendríamos de gestión, estamos hablando de cerca de $55 millones. Ahora, Yesenia, si bien es importante el tema económico y ha sido una de las propuestas bastante introducidas por diferentes candidatos en torno a la reducción del Estado, muchos lo traducen como gasto público, gasto justamente que no estaría siendo útil, como bien lo señalas. Ahora, ¿cómo redistribuyes lo que debe hacer cada asambleísta? O sea, si bien reduces el costo económico, ¿de qué manera trabajarían allí la ausencia de más o menos 80 asambleístas? Si ahora, habiendo tantos, a veces no se alcanza con todo lo que deben atender y se debe atender, y justamente también ha sido una de las críticas, conocemos la situación de la Asamblea Nacional, una de las calificaciones más críticas de los últimos años. En ese sentido, ¿cómo actuarías? Estimada Denise, hay que preguntarse, si ustedes saben, la Asamblea Nacional tiene el 2% de aceptación. Hay que preguntarnos como ecuatorianos, ¿cuál ha sido el trabajo que ha realizado la Asamblea Nacional? Por favor, 60 de los 737 asambleístas están involucrados en actos de corrupción. No necesitamos tener los mismos 137 asambleístas para devolverle la dignidad que necesita la Asamblea Nacional. Lo que tenemos que hacer es también aprender a administrar en escasez, y por eso va nuestra propuesta a esta reducción. Además, estimada Denise, nosotros estamos poniendo en este proyecto una disposición general, y le comento que le estamos poniendo porque este proyecto ya lo tenemos listo. Y en esta disposición general nosotros estamos incluyendo que estos $55 millones sean destinados únicamente a proyectos productivos, a proyectos agrícolas, a proyectos agroindustriales, a proyectos que tengan que ver con inversión en salud, en educación, en seguridad. Muy importante insistir a la ciudadanía, cantidad no es lo mismo de calidad. Además, estos recursos también los vamos a direccionar al Fondo de Arranque Productivo, que puedo seguir detallando. Sí, ahora me quiero centrar en otra de tus propuestas, y es la reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades para su efectiva aplicación, es una de ellas, y también la reforma a la Ley de Tránsito para racionalizar las sanciones.
También hablas de créditos productivos, pero reformas escucho aquí. ¿Por qué debería reformarse estas leyes? Bueno, como sabemos nosotros, existe una ley orgánica de discapacidades actualmente, pero no hay una efectiva aplicación. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Según el último censo que hay aquí en el Ecuador, existen 816,000 personas con algún tipo de discapacidad. Hay que preguntarnos, ¿se ha respetado en este caso sus derechos aquí en el Ecuador? En la Asamblea Nacional vamos a presentar una reforma a esta ley orgánica de discapacidades para que su aplicación sea de manera efectiva. Por ejemplo, en el tema de accesibilidad, en el tema de jubilación por vejez, también el mejoramiento de la infraestructura para su atención. Vamos a reformar el artículo 80 de la Ley de Discapacidades que establece una jubilación del 68.75%. Nosotros proponemos la siguiente tabla. Que las personas con discapacidad afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que acrediten 300 aportaciones sin límite de edad y que perciban hasta 2 salarios básicos unificados tendrán derecho a una pensión igual al 100% del promedio de lo que sería en este caso 5 años de la mejor remuneración. También quienes perciban 3 salarios básicos unificados tendrán derecho a una pensión igual al 85%, y los que perciban hasta 4 salarios básicos unificados en adelante se continúa en este caso con el 68.75%. Ahora También lo que estamos proponiendo es que se construya y que se implemente centros de rehabilitación integral en el país, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, tienen que ser los responsables de proporcionar los terrenos y también la construcción de estos espacios. Promover la asistencia de personal médico especializado con visitas a domicilio a quienes tengan más del 70% de discapacidad física motora. Actualmente eso no se cumple y no existe en el país. Esto tenemos que aplicar. Establecer también tiempos prudenciales para la entrega de carnets y la definición exacta de porcentajes de discapacidad asignados. Para ello se practicarán, en este caso, exámenes complementarios. Sanciones administrativas y civiles también a los responsables de los gobiernos autónomos descentralizados o a los municipios que no hayan cumplido con la norma que permite la libre accesibilidad. Mire que esto ya está puesto en la ley y que no se ha cumplido. Tenemos que, en este caso, incluir estas sanciones administrativas y civiles a los responsables de los municipios que no hayan cumplido con la norma que les permite a las personas con discapacidad tener libre accesibilidad también, y conocer un poco por qué también esto no se lo ha cumplido. Puede ser por negligencia en la aplicación de la ley, pero la institución en este caso se va a reservar a los derechos de repetición. Estas reformas que le estoy comentando en esta mañana son para evitar casos de corrupción también, como los denunciados, porque no es justo que 2.281 carnets se hayan entregado de manera irregular, entre los cuales, usted sabrá, que se encuentran asambleístas como Fabricio Villamar o el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Eso hay que terminarlo, pero también hay que tener las normas y las reformas que nos permitan, en este caso, que ya no sigan pasando más actos de corrupción en el país. Y ahí justamente me quiero centrar también, Yesenia, propones también fiscalizar el uso honesto de los recursos públicos, y es una de las propuestas que escuchamos, uno de los temas de debate que más se establece, sin duda, no solo en los candidatos de la presidencia, sino también en los asambleístas. ¿De qué manera luchar contra la corrupción? Y mire que justamente en esto de los carnets, de los cuales yo estaba refiriéndome hace un momento, mientras tramitamos, ¿no es cierto?, estas reformas a la ley, es necesario pedir la suspensión inmediata de los procesos de exoneración de aranceles cuando, en este caso, se haya entregado un carnet, como hablaba hace un momento, de manera irregular. Retención también de los vehículos importados con los carnets fraudulentos. También tendríamos que exigir al Ministerio de Salud Pública que se investigue y se sancione a los responsables de estas entregas fraudulentas del carnet, porque no solamente tiene que ver con el Consejo de Discapacidades, sino también tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. Implementar placas. Eso es otra de las propuestas de vehículos con un distintivo especial. Con estas reformas y acciones queremos eliminar, en este caso, las barreras de comunicación
y de actitud incluso que podemos tener, políticas sociales y culturales que afecten, en este caso, a las personas con discapacidad. Y específicamente lo que tú decías de fiscalizar el uso honesto de recursos públicos, esto básicamente nosotros lo hemos analizado e incluso nos hemos reunido con algunas organizaciones, eh, algunos representantes de algunas asociaciones y nos han pedido específicamente que se fiscalice a algunas instituciones que se han visto involucradas, ¿no es cierto?, en algunos actos de corrupción. Y una de ellas, por ejemplo, es la Agencia Nacional de Tránsito. Estábamos Sí. hablando justamente de la ley de tránsito para racionalizar las sanciones, pero no sabemos a dónde se va tanto dinero de las multas que tenemos o que los ecuatorianos han sido afectados. Hay que fiscalizar la Agencia Nacional de Tránsito para saber a dónde se están yendo estos recursos. Ahora, Yesenia, también un tema que me gustaría puntualizar y sin duda porque eres una candidata mujer, es una voz femenina más dentro de la política económica y muy poco de esto se habla y es la ley de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Sin duda un tema central de debate y de discusión que debe y merece ser insertado en la discusión femenina y uno de los últimos reportes de Fundación Aldea, que es una organización que levanta trimestralmente más o menos la situación de las mujeres en el país y actualizado en relación a los femicidios, etcétera. Hasta los homicidios en Ecuador en el 2020 fue uno de los últimos reportes que lo llevaban así lo hacían público, 118 muertes violentas de mujeres por razones de género. En ese sentido, Yesenia, ¿de qué manera luchar también contra esta realidad que golpea día a día a las mujeres? Que golpea duramente y mira, mi estimada Denis, nuestra propuesta está básicamente en combatir la violencia contra las mujeres en el Ecuador a través de tres ejes importantes: prevenir, proteger y apoyar. ¿Prevenir por qué? Porque a través de la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes ecuatorianos en una cultura de paz y sobre todo sin discriminación. La segunda, proteger, dotando de los recursos a las instituciones del Estado para que el sistema de protección y el sistema de reparación a las víctimas de violencia sí funcione. Con 8 millones de dólares tenemos casas de albergue. Eso lo anunció Javier Herbas, nuestro candidato presidencial, así esta referencia. Con 8 millones de dólares tenemos... Hola, Yesenia, ¿me escuchas? Perdimos por un momento tu conexión. Estábamos hablando con una de las que no puedan candidatas estar de la Asamblea. expuestas en este caso. Ok. Yesenia, te voy a Dime pedir si puedes retomar la última idea. Perdimos la conexión y no te podemos escuchar bien. O si no, podrías suspender tu video para solo escuchar tu voz. ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos mejor. ¿Denise? Sí, ahí te escucho. ¿Podrías Le retomar la quito el idea, por video. favor? Bueno, entonces yo estaba explicando Sí. que nuestra propuesta de combatir la violencia contra las mujeres en el Ecuador la vamos a manejar a través de tres ejes. La primera, prevenir a través de la educación de niños, adolescentes y jóvenes ecuatorianos en una cultura de paz y sin discriminación. La segunda, proteger, dotando de recursos a las instituciones del Estado para que el sistema de protección y reparación a las víctimas de violencia sí funcione. Javier Herbas, nuestro candidato presidencial, lo había anunciado ya algunas veces. Con 8 millones de dólares tenemos casas de albergue que puedan proteger a la mujer y sus hijos, que no puedan estar expuestas a una violencia que genere un femicidio cada 72 horas en el Ecuador. Y nuestro tercer punto, apoyar al sistema judicial para que no exista impunidad a los agresores ni femicidas. Así Esas son las tres propuestas sí. que nosotros tendríamos respecto a lo que sería defender o en este caso combatir la violencia contra las mujeres en el Ecuador. Para ir concluyendo, Yesenia, ¿por qué debemos votar los pichinchanos o los pichinchanas por ti? Gracias, Denise. Y bueno, Yesenia Guamaní es una mujer joven, una mujer cayambeña. Nos hemos preparado para asumir estos grandes retos. Tenemos que tomar conciencia el 7 de febrero y de cierta manera también invitarles
a todos los pichinchanos, a que el 7 de febrero tenemos la oportunidad de recuperar al país, tenemos la oportunidad de devolverle a la Asamblea Nacional la dignidad que se ha perdido durante que tiene actualmente la Asamblea Nacional. Nosotros podemos, con trabajo, con compromiso social, devolverle a la Asamblea Nacional lo que necesita: trabajo, leyes, reformas más fuertes, más empoderadas, que sobre todo vayan en beneficio de los ecuatorianos. Y sobre todo, quisiera hacer esta mañana un compromiso de decirle a la ciudadanía no solamente lo que nosotros haremos una vez que lleguemos a la Asamblea Nacional, sino también lo que no haremos. Yesenia Guamaní no venderá su voto. Yesenia Guamaní no va a contribuir al desprestigio de la Asamblea Nacional. Al contrario, vamos a dignificar con trabajo y compromiso. Los diezmos, mi estimada Denise, no son ni serán mi forma de vida como algunos políticos lo hacen. Yesenia Guamaní no les va a robar salud, educación y empleo, aprobando leyes que restrinjan los derechos. Vamos a llegar a la Asamblea Nacional porque estoy convencida de que podemos devolverle la dignidad y la legitimidad al poder legislativo. Una invitación a todos los pichinchanos a que el 7 de febrero votemos de manera responsable, todo por la lista 12. Gracias, Denise. Muchísimas gracias, Yesenia. Hablábamos con Yesenia Guamaní, candidata a la Asamblea Nacional del Partido Izquierda Democrática. Este es un espacio que inauguramos aquí en Mi Porta Pichincha porque queremos acercar también a los candidatos y a las candidatas que buscan un espacio en la Asamblea Nacional. Son las 11:52 de la mañana. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos.